Programa Conversando las Escrituras en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Saludamos a nuestro hermano John Sánchez Marín. Dios le bendiga, hermano John. También a nuestra hermana María Alejandra. Dios le bendiga, hermana. Y a nuestro hermano Daniel Vergara. Amados todos en el Señor Jesucristo, les saludamos en esta mañana de día sábado, sí, sábado 7 de diciembre. Amén. Ya llevamos avanzando en estos días de este último mes del año. El año ha pasado raudamente, amén, y aquí estamos una vez más. El día de ayer tuvimos un culto precioso en el lugar de Vida Nueva, amén. Ahí estuvimos compartiendo con los hermanos la palabra preciosa. El día de ayer Dios nos habló a través del predicador maravillosamente, amén. También hoy tenemos culto en el lugar de Pasaje 1457. Le invitamos a aquellos que puedan asistir a las 19:30 horas acá en la comuna de Cerro Navia, en Santiago de Chile. Amén. Y si usted tiene culto el día de hoy, no deje de congregarse, no deje de buscar al Señor, no deje de tener la comunión con los santos. Bien, vamos al capítulo 10 de Segunda de Corintios. Ahí estamos repasando, ¿cierto? Navegando, recorriendo, llame como usted lo quiera llamar, versículo a versículo, para poder así entender el contexto y el contenido real de las cartas que Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia del Dios viviente. Amén. Es la única manera que podamos entender el texto, ¿verdad? Contextualizar bien la escritura para poder entender qué es lo que Dios nos quiere decir. Capítulo 10, en el nombre de Jesús, dice: Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy usado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Eh, Podemos ver, hermanos, que el apóstol Pablo tuvo mucha oposición. Y aquí hermanos, en su ministerio, nosotros sabemos por la escritura, podemos ver, ¿cierto?, el libro de Hechos capítulo 9, donde Dios le dice claramente a Ananías: instrumento escogido me es este para llevar el evangelio, ¿cierto?, a reyes, a Israel, también a los gentiles. Pero si analizamos el pasado del apóstol Pablo, que fue un perseguidor, ¿verdad? Torturó a muchos, él mismo lo confiesa. Pero eso es su vida pasada. Ahora, aquí se muestra la carnalidad de muchos dentro de la iglesia que perseguían en cierto modo al apóstol Pablo por decir la verdad, por poner en alto, ¿cierto?, la doctrina de Cristo, por ordenar conforme al Espíritu Santo daba, ¿cierto?, a Pablo, al reprender la iglesia, y se empieza a injuriar a este hombre. En esta ocasión se le dice que andaba por la carne. Y pasa así, hermano, cuando al hombre natural es corregido a la luz de la palabra y no tiene argumentos bíblicos o escriturales, perdón, para contrarrestar
y decir que no está equivocado. Entonces, ¿sabe lo que busca? La debilidad del predicador, la debilidad de aquel que le está, por medio de la escritura, eh, tratando de hacer entender. Y esto es lo que Pablo da a conocer. Y eran algunos que decían que ellos andaban en la carne. En otra oportunidad lo injuriaron diciendo que ellos predicaban, ¿cierto? Hagamos males para que vengan bienes. Y así, muchas cosas que se le injuriaban, se le buscaban a Pablo, así como también se le buscaron a Cristo. Recuerde que a Cristo se le trató también que era hijo de fornicación, se lo dijeron los fariseos, por esto que todo el mundo ahí en ese entonces y sabían que María había concebido, ¿cierto? Pero no de José. Y así muchas cosas le injuriaban al Señor, cuando se llama, lo acusaban de cosas que no eran así. Mm. Y aquí Pablo está dando una de ellas. Y qué cobardía es, hermanos amados, cuando se empieza a acusar a un hermano injustamente, sin saber, sin conocer realmente. Porque eh, yo puedo dar a recorrer un rumor, ¿cierto?, dentro de la iglesia de alguien que a mí no me agrada, hacerle daño. Y así que pierda la autoridad con respecto a lo que está diciendo. Qué sucio, qué cobardía más grande, hermanos, es este caso. ¿Mm? Esta injuria de que andaba en la carne, Pablo la refuta diciendo, pues aunque andamos en la carne, es un hecho, no militamos según la carne. Amén. Gracias, hermano. Sí, exactamente, llegó a sentirse solo y él, por eso que por ahí, cuando él dice que peligro entre falsos hermanos, porque hay falsos hermanos dentro de la iglesia y eso es una realidad, que difunden a veces injurias, calumnias, que dañan la persona del hombre y a la vez también, como dije, restan autoridad hacia lo que el hombre enseña. Y esto es muy perverso, de verdad, pero es un daño que se le hace a la iglesia. De levantar calumnias, de injuriar, no es de los hijos de Dios. De decir la verdad, sí, sí, debemos combatir la mentira con la verdad. Pero sabe, la Escritura nos enseña y nos dice que debemos exhortarnos unos a los otros. Yo tengo algo contra un hermano, yo debo exhortarlo a él. Aquí, en este caso que Pablo está relatando en este capítulo, no ocurrió de esta manera. Entonces dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿no?, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortaleza. Derribando, dice, argumentos y toda altivez que se levante o que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahí está la clave. El llamamiento que Dios hace a Pablo es para dar a conocer el Evangelio, para dar a conocer a Dios, para revelar por medio de su palabra quién es Dios, qué es lo que Dios quiere, cuál es, hermano, la voluntad de Dios. Entonces aquí Pablo encuentra una resistencia porque hay alguien o gente dentro de la iglesia que tiene una idea de Dios, sobre todo los que eran de la circuncisión, que habían vivido años con el tema del pacto antiguo. Entonces derribarle a ellos eso que para ellos era su sostén, era su arraigo, era difícil. Y si ellos no entendían, claro, se iban a lo más fácil, desmentir a aquel que le está enseñando, a aquel que le está dando a conocer la verdad. Y esto es lo que Pablo está diciendo. ¿Para qué? Para que los que no piensan igual puedan ser atraídos. Ahora, hay un detalle, hermano, y lo dije el otro día. Los fariseos eran muy proselitistas.
el hacer seguidores. Y Cristo se los reprochó, que recorrían el cielo y la tierra, perdón, el mar y la tierra, y hacían un prosélito y lo hacían más, 2 veces más hijos del infierno. ¿Mm? Ganar adeptos para sí no es de Dios. Nosotros debemos ir a ser discípulos para el Señor, no para nosotros. Entonces, las injurias, las mentiras, las calumnias que se levantan, son para eso. Es un combate que Pablo tuvo durante todo su ministerio y tal como dice mi hermano, llegó a sentirse solo. No tuvo ese reclamo que tuvo Elías, por supuesto. Cuando el profeta andaba muerto, tal, porque él conocía a Dios, conocía el amor y la bondad. Lo había experimentado, lo había vivido en carne propia. Por tanto, ninguna de estas cosas, de esta injuria, detenían la marcha que él tenía hacia el mandamiento que Dios le había dado. Quizás estas cosas duelen en cierto modo, pero sabe, el Espíritu de Dios insta a seguir hacia adelante. Por eso Pablo dice, no desmayamos. Luego dice, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahora, él dice, claro, de una manera mansa, ¿cierto? Cuando estaba entre ellos, porque ahí no se manifestaba eso, no se manifestaba la injuria, y eso es, hermano, es como la parte de la hipocresía de parte de la iglesia, en Corinto en este caso. No se manifestaba que le dijeran a Pablo, no, Pablo es un engañador, Pablo es un falso. Entonces, claro, Pablo convivía con ellos con mucha humildad. Pero luego que no estaba, se manifestaba esta oposición, ¿sí? Se manifestaba esta oposición. ¿Eh? Es así, claro, el diablo no soporta la palabra. Jesús se lo dijo a los fariseos, vosotros no sois de mis ovejas porque no entendí mi lenguaje. El lenguaje de Dios es diferente al lenguaje del hombre. Y el hombre de Dios siempre va a encontrar oposición, de una u otra manera, y eso lo, lo sabemos a la luz de la palabra. Miráis, dice las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de quién? De Cristo. Algunos piensan que la están haciendo bien. Entonces, cuando son reprendidos, cuando son corregidos por la palabra, se oponen, causan oposición. Por ejemplo, cuando se opusieron a Moisés y al mismo Señor Jesucristo. ¿Quién te haces a ti mismo? Le dijeron. ¿Quién te haces a ti mismo? No entendían el lenguaje. Satanás, ahí en la mente de aquellas personas, ¿verdad? Los hacía pensar de esa manera. Entonces dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, escuche, para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Hay un detalle importante también en el Antiguo Testamento. Cuando Dios levantaba a los profetas, ¿con qué intención Dios levantaba a los profetas? ¿Con la intención de destruir al pueblo o con la intención de acercar al pueblo? Claro, ciertamente los profetas proferían palabra dura y verdad y con juicio, pero era una manera de que el hombre recapacitara, de que Israel recapacitara y volviera. Pero ¿qué hacían con los profetas? Los que tenían la religión los seguían, los mataban. Lo mismo pasa hoy día, sí, y a veces encubiertamente. Se habla del predicador que le habla la verdad, se le inventan cosas. Sí, escuchar. Nosotros tenemos un caso especial. Nosotros hemos ido hablando, y para la gloria del Señor lo digo, del tema espiritual con respecto al culto, con respecto a los dones. Y se nos han cuidado que estamos prohibiendo, en alguna manera, en hablar lengua. Pablo
regula esta situación. Entonces se levantan voces, hermanos amados, inventando cosas en contra de aquellos que dicen la verdad. Y esto es lo que Pablo agrega. Dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación, nuestra conciencia está tranquila. Porque no queremos destruir. El fin de este programa, de examinar en profundidad la Escritura, el fin de los programas que hemos hecho a la luz de la palabra, no tiene una finalidad, hermanos, de destruir la iglesia. En ninguna manera. Líbrenos el Señor. La finalidad es llegar al creyente verdadero y edificarlo, pero conforme a la Escritura, no conforme a los pensamientos humanos, no conforme a las tradiciones del mundo, sino según Cristo, como dice el apóstol Pablo. Y es que para que podamos hablar antes de, tenemos que examinar, oír lo que se dice, ¿m? Para poder juzgar si realmente estamos o no estamos. Es una pena, ¿verdad?, que hermanos se dejen llevar a veces por los comentarios, que no son reales, o se inventen, hermanos, cosas para atraer, como digo, gente. De un tiempo a esta parte, muchos pastores lo único que buscan es tener números dentro de sus congregaciones. Sí, tener mucha gente, tener su iglesia llena, pero no se preocupan de que ellos sean adoctrinados realmente a la luz de la palabra y que ellos puedan conocer a Dios realmente por medio de la Escritura. Dice mi hermano, es Jesucristo, es nuestro Padre Jesucristo que nos quiere corregir como a hijos por su palabra y se enojan con los predicadores. Sí, exactamente. Y cuando es dura la palabra, empiezan a sacar cosas que a veces son falsas. Y si fueran verdaderas, hay que confrontarlo al predicador, exhortados unos a otros. La idea es no dañar la iglesia. Amén. Hay que actuar con sabiduría. Luego dice, para que no parezca como que os quiero amedrentar por carta. Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. ¿Ven? Palabra menospreciable. Esto tengan en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra, por carta, estando ausente, lo seremos también en hechos, estando presentes. No es que Pablo, hermano, mostraba dos caretas diferentes, o que era bilingüe, porque es imposible que usted pueda exhortar algo que usted todavía no ha oído. Y esto lo vuelvo a decir, cuando Pablo estaba entre ellos, no había ningún comentario que exhortar. Pero cuando Pablo no estaba, había gente que hablaba por las espaldas. Claro, Pablo, como estaba lejos, se veía en la obligación de escribir por medio de la carta. No tenía otro medio para poder exhortarlos. Entonces, por eso que Pablo habla de esta manera y dice, porque no nos atrevemos a contarnos, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Por ahí el proverbio dice que nadie tiene que tener más alto concepto de sí mismo del que Dios tiene de él. Es absurdo creerse algo que no es. Por ejemplo, hoy día muchos se hacen llamar apóstoles y no lo son. El libro Apocalipsis lo dice. Eh, Otros se dicen ser pastores, tampoco lo son, porque los han puesto en un puesto, su corporación, pero tampoco lo son. Pero ellos se sienten. Y esto es lo que Pablo le dice, porque ellos midiéndose a sí mismos y por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Yo debo cada día examinar mi vida a la luz de la palabra. Si estoy en la fe o no estoy en la fe, es parte de mi vida. Cómo está mi ministerio, si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Si el llamamiento que recibí del Señor, estoy respondiendo o no estoy respondiendo. Parto por ese lado. Si
estoy como encargado o como pastor o como enseñador enseñándole la escritura, porque fíjese que el libro de Jeremías hay un texto que es fundamental para esto y dice, así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que le conozcan y que le conozcan. ¿Y cómo podemos conocer al Señor? Pablo dijo, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y qué les vamos a predicar si no fueran enviados? La Escritura. Por eso que Pablo encarga a Timoteo que predique la palabra, a tiempo, fuera de tiempo, que exhorte, que lo dargüe. Dios bendiga a nuestro pastor Manuel León. Luego dice, eh, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Cada uno debe tener el concepto de sí mismo, de su capacidad, la que Dios le ha dado, no ir más allá, porque el querer yo gloriarme en sí mismo, no siendo nada, y si Dios tiene otro concepto de mí, ¿qué haré yo? Entonces dice, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a qué? A nuestra regla. ¿Se va? Conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar, escuche bien, en la obra de otros, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Lo dice de Job, varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Entrar en un trabajo que otro ha hecho y tomarlo como que si yo lo hubiera hecho, no tiene ninguna validez. Y esto es lo que Pablo expresaba. El trabajo que se hizo en Corintio lo hizo el Señor a través de Pablo. Él podía gloriarse en ese sentido, pero tampoco lo hacía. Hoy día los hombres se glorían porque sacan almas de una iglesia o de un culto y lo sacan para sí. Hombres que andan por el mundo sacando almas de las iglesias y se glorían porque tienen una cantidad numerosa de gente. Como que si ellos hubieran trabajado en aquellas almas, lo cual hoy día no sucede. Entonces, es fácil, hermanos, abrir un lugar, traer almas de todos lados, sacar almas de todos lados y no edificarlas más encima, porque ni siquiera eso hacen, sino que mantienen un culto, ¿cierto? Continuo, pero sin el crecimiento, y por eso las almas deambulan de un lado a otro. Entonces muchos se glorian en eso, tengo tantas almas, buscan los números. Pablo dice claramente, yo no he trabajado en lugares que otros hayan trabajado. Debemos hacer este trabajo, ¿verdad? Este trabajo con excelencia, hermanos, hermanas. Mi pastor dice muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Bendiciones, Pastor León de Pichilemu. Bendiciones hoy a predicar a Batuco de Pichilemu. Pido la oración para que mi Señor Jesucristo me use en la predicación. Así sea. Bendiciones, Pastor. Así sea, Pastor León. Toda predicación, toda enseñanza tiene que ir edificando a la iglesia. Y la gloria, la excelencia,
es para el Señor. Hoy día, y con esto ya voy concluyendo, es importante tener claro el concepto de Dios en nuestras vidas y así no destruir, sino que edificar. Sí, derribando, sí, los argumentos humanos. Sí, esas cosas hay que derribarlas. Pero ¿sabe cómo se derriban? Predicando la palabra. Esto es lo que Pablo dice. Y a veces no tenemos buena fama de parte de los hombres, pero lo importante es que hagamos la voluntad de Dios y así puedan ser alcanzados muchos en este evangelio, de verdad. ¿Importante es conocer a Dios? Sí. Se lo escribe Pablo a los colosenses. Y no solamente conocer a Dios, sino también conocer la voluntad de Dios. Dios nos ayude a no actuar de esta manera carnal, malévola, por envidia, como lo hicieron los fariseos, porque mataron al Señor por envidia. Persiguieron la iglesia por envidia, porque su religión ya estaba seca. Al igual que la higuera que maldijo Jesús, esa religión estaba seca desde la raíz hasta la última hoja de la copa. Hermano, pastor, encargado, tú que diriges una congregación, diríjala conforme a la voluntad de Dios, no envidiando a los otros, sino que amando lo que Dios puso para que tú les ministres, para que tú lleves a cabo la obra del Señor. Que Dios bendiga a su iglesia, Dios bendiga a su pueblo, a todos los santos, y podamos reflexionar. Sí, podamos reflexionar, pero a la luz de la palabra, ¿cómo lo estamos haciendo? Si yo me apruebo en lo personal que lo estoy haciendo bien, sin examinar la escritura, debo tener cuidado. Porque a mí, el que me dice si lo hago bien o mal, es Dios por medio de su palabra. Con esto, cuando Pablo escribe, dice, ¿cómo digo que amo a Dios si no amo a mi hermano que lo veo? ¿Cómo voy a amar a Dios que no lo veo? Es un ejemplo. Si yo digo que soy cristiano, que soy un hijo de Dios, debo vivir y acatar la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios requiere de mí. Como cuando yo digo, si una mujer es santa, se va a vestir como santa. Amén. Si un hombre es santo, va a vivir como santo. Nosotros mismos hablamos de sí mismos, con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos. Nos ayude el Señor para no difamar a nadie, para no injuriar a nadie, sino a lo que fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados? A edificar la iglesia. Y si lo que mi pastor o mi hermano puede aportarme para la edificación de la iglesia es conforme a la Escritura, lo adopto, lo adopto. ¿Sabe por qué? Porque conozco que ese ministro, que ese hermano, está aportando de la palabra para la edificación, está poniendo un ladrillo para la edificación y no está con el martillo. Dios bendiga a nuestro hermano Ignacio Miripil. Y no está con el martillo para destruir, porque no fuimos llamados para destruir la iglesia, fuimos llamados para administrar y para edificar la iglesia de Cristo. Dios quite de nosotros todo pensamiento de corrupción, todo pensamiento de mal, la envidia, la ira, la contienda y todas estas cosas
que hoy día tienen a la iglesia dividida. Sí, dividida porque muchos quieren ser más que el otro. Y a veces levantando mentiras y engaños, tal como Pablo aquí lo denuncia. Acuérdese que la Escritura dice, Dios, escuche bien, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Sembremos para el Espíritu, para que cosechemos para el Espíritu. Y engrandezcamos a Dios con nuestras actitudes. No nos engrandezcamos nosotros. No. Yo no quiero ser un hombre de renombre. Yo quiero que Dios y que el Señor Jesucristo sea engrandecido en todo tiempo. Porque hay una cosa que es verdadera. Todo lo que tenemos, todo es de Dios. Nada es nuestro. Me viene a la mente, Dios bendiga al pastor David Benjamín Burgos. Me viene a la mente el sueño que tuvo Salomón al principio. Cuando Dios le dijo que pidiera lo que quisiera, ¿sabes lo que dijo? Dame sabiduría, porque no sé entrar ni salir en medio de este pueblo, de tu pueblo. Pastores, enseñadores, predicadores, acuérdense una cosa, y nunca lo olviden, la iglesia es la esposa de Cristo, el cual Él es la cabeza, y nosotros, miembros los unos de los otros. Nada es nuestro. No tenemos más que gloriarnos solamente en Cristo. Usted tiene un don, usted tiene un ministerio, acuérdese quién se lo dio y para qué se lo dio. Que el Señor Jesús le bendiga en esta mañana, hermanos amados.